Seguimos. Seguimos. Bien. Vamos a. Voy a leer. No lo puse. Algunos otros trozos. O sea, sí, fragmentos que tienen que ver con el eterno retorno. Y comentarlos un poquito. Estoy en la página 42 del documento en PDF de 57 páginas de la antología que os comentaba de Gilles Deleuze, que está colgada en el aula virtual. Bien. Aquí el primer fragmento que se llama Voluntad de Poder y Eterno Retorno. Si no me equivoco, esto es un trozo del Zaratustra. Creo que no os he hablado de la voluntad de poder. Es una pena, no sé si lo haré en algún momento, pero ya para, bueno, no sé, salvo que me ponga a subir vídeos como un maníaco este fin de semana, es difícil que pueda hilar este tema. Pero bueno, vamos a ver. Bien. Sí, es un trozo del Así habló Zaratustra. Vale. Voy a leerlo primero ya del tirón y luego comento algunas cosas. Voluntad. Así se llama la que libera y trae alegría. Así os enseñé, amigos míos. Mas ahora aprended esto otro. No, así no puedo. La voluntad misma todavía es un prisionero. El querer libera, pero ¿cómo se llama aquello que todavía encadena también al libertador? Fue. Así se llama el rechinar de dientes y la más solitaria aflicción de la voluntad. Impotente contra lo hecho es la voluntad. Uy, estoy leyéndolo mal, perdón. Impotente contra lo hecho. Es la voluntad un malvado espectador de todo lo pasado. La voluntad no puede querer hacia atrás. El que no pueda quebrantar el tiempo ni la voracidad del tiempo, esa es la más solitaria aflicción de la voluntad. El querer libera. ¿Qué inventa el querer mismo para librarse de su aflicción y burlarse de su calabozo? ¡Ay! Un necio deviene todo prisionero. Prisionero. Neciamente se redime también a sí misma la voluntad prisionera. Que el tiempo no corra hacia atrás, ese es su rencor, lo que fue. Así se llama la piedra que ella no puede remover. Y así ella remueve piedras por rencor y por rabia, y toma venganza en aquello que no siente igual que ella rencor y rabia. Así la voluntad, el libertador, devino un autor de dolores, y en todo lo que puede sufrir toma venganza de no poder ella volver atrás. Esto, sí, esto solo es la venganza misma, la repugnancia de la voluntad frente al tiempo y su fue. En verdad, una gran necedad habita en nuestra voluntad, y el que esa necedad aprendiese el espíritu devino maldición para todo lo humano. El espíritu de la venganza, amigos míos, esto fue hasta ahora el mejor reflexionar de los hombres. Y donde había sufrimiento, allí debía haber siempre castigo. Y es que castigo se llama a sí misma la venganza. Con una palabra embustera finge hipócritamente ante sí una buena conciencia. Y como en el que quiere hay el sufrimiento de no poder querer hacia atrás, entonces el querer mismo y todavía debían ser castigo. Y ahora se ha acumulado nube tras nube sobre el espíritu, hasta que al fin la demencia predicó, todo perece, por ello todo es digno de perecer. Y esto es la justicia misma, aquella ley del tiempo según la cual tiene éste que devorar a sus propios hijos. Así predicó la demencia. Las cosas están ordenadas moralmente conforme a derecho y castigo. Oh, ¿dónde está la redención del río de las cosas y del castigo existencia? Así predicó la demencia. Puede haber redención si existe un derecho eterno. Ay, irremovible es la piedra, fue. Eternos tienen que ser también todos los castigos. Así predicó la demencia. Ningún acto puede ser aniquilado. ¿Cómo podría ser deshecho por el castigo? Esto, esto es lo eterno en el castigo existencia, que también la existencia tiene que volver a ser eternamente acto y culpa. A no ser que la voluntad se redima al fin a sí misma y el querer se convierta en no querer. Pero vosotros conocéis, hermanos míos, esta cantinela de fábula de la demencia. Yo os aparté de todas esas cantinelas de fábula cuando os enseñé la voluntad es un creador. Todo fue es un fragmento, un enigma, un espantoso azar, hasta que la voluntad creadora diga esto. Pero así lo quiero yo, así lo querré yo. Pero habló ella ya así. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Se ha desuncido ya la voluntad del yugo de su propia estupidez. Se ha convertido ya la voluntad para sí misma en la que libera y trae alegría. Ha desaprendido el espíritu de venganza y todo rechinar de dientes. ¿Y quién le ha enseñado a ella la reconciliación con el tiempo y cosas más altas que toda reconciliación? Cosas más altas que toda reconciliación tiene que querer la voluntad que es voluntad de poder. Sin embargo, ¿cómo le ocurre eso?
¿Quién le enseñó aún el querer hacia atrás? Está complicada la cosa, pero vamos a intentar sacar algunas ideas que van en la línea de lo que hemos comentado del eterno retorno, y ya no creo que me dé tiempo a mucho más porque creía que iba a leer más fragmentos, pero con lo denso que es este ya igual no da para mucho. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con el eterno retorno? Fijaros, aquí hay una cuestión muy sencilla. Hay una cuestión muy sencilla que tiene que ver con el hincapié que hace Nietzsche en la palabra fue. Y lo que quiere decir, bueno, y lo que transmite, básicamente está transmitiendo una de las líneas que tiene este texto, o sea, una de las líneas, una de las partes recurrentes, una de las capas que tiene este texto, es decir, no se puede querer hacia atrás. Esto es parte de la cuestión del eterno retorno. Lo que has hecho está hecho. Las cagadas están hechas. No puedes querer hacia atrás. No puedes modificar el pasado. Este fragmento Nietzsche lo arranca diciendo voluntad, así se llama la que libera y trae alegría. ¿Por qué dice eso? Porque en líneas generales, y esto, pues al final sí que me voy a meter cuenta un poquito de la voluntad de poder, esto tiene que ver con lo que Nietzsche quiere decir con la voluntad de poder, lo que dice es querer es bueno, querer es sano. Un ser humano feliz desea. Un ser humano feliz para Nietzsche, o un ultrahumano, un superhombre o una supermujer, desea intensamente, desea cosas. No desear cosas en el sentido de desear cosas materiales, tiene deseos. ¿Por qué hacer hincapié en esto? Porque forma parte, bajo el punto de vista de Nietzsche, de la historia del cristianismo, sobre todo el haber intentado castrar, amputar, mutilar o limitar el deseo. Esto se puede ver muy claramente en las cuestiones de moral sexual. Esto se puede ver muy claramente en el celibato, es decir, en el hecho de que las personas religiosas, al menos en determinadas religiones, tuvieran siempre que limitar, si no prohibirse por completo, su vida sexual. ¿Por qué? Porque, y esto ya lo tenemos desde Platón, ahí podéis ver parte del fundamento moral del cristianismo, lo podéis ver en los 3 tipos de alma y en por qué Platón consideraba el alma concupiscible como la más baja, es decir, la de los apetitos, la de los deseos, la de la comida, la de la bebida, la del sexo. ¿Qué viene a decir Nietzsche aquí? El pensamiento moral, recordad que en su momento os dije que el pensamiento moral tiene un sentido más abarcante, más omniabarcante, o sea que el cristianismo es una parte del pensamiento moral para Nietzsche, el ejemplo más claro y más importante, pero una parte de ese pensamiento moral. Desde ese punto de vista moral, el deseo está en contradicción con lo que es bueno. Desear es malo. Desear te convierte en una peor persona. En el caso de Platón, una persona que tiene que formar parte de la escala más baja, del escalafón más bajo, del escalón más bajo de la vida social. ¿Por qué? Porque bajo el punto de vista platónico, en quien predomina el alma concupiscible, el alma viciosa, la de los deseos, no domina la razón. Esa persona no sabe autocontrolarse, no sabe comportarse racionalmente, es una persona inferior. Para el cristianismo, quien se deja llevar por los deseos peca, está en contra de Dios, está en contra de lo que Dios cree que debes hacer, está en contra del ser que observa tus acciones dentro de tu alma y que al mismo tiempo es el creador del universo. Desde el punto de vista del cristianismo, y este es uno de los motivos fundamentales, si no quizás el fundamental por el que Nietzsche está en contra del cristianismo, es que trae sufrimiento porque no permite desear, porque cree que desear es problemático. Y aquí tampoco estoy queriendo decir ni que Nietzsche diga que sea sencillo. Precisamente por eso dice en esas primeras líneas que la voluntad puede ser también un prisionero. Pero lo que está diciendo es que no hay alegría sin deseo. Voluntad, que es la manera en la que Nietzsche condensa esta cuestión del deseo. Así se llama la que libera y trae alegría.
Mas ahora aprended esto otro, la voluntad misma todavía es un prisionero. ¿Por qué? Como os decía hace un momento, Nietzsche dice el querer libera, pero ¿cómo se llama aquello que todavía encadena también al libertador? ¿Qué es esa parte de la voluntad que no libera y trae alegría, sino que encadena? Ten en cuenta que nos estamos moviendo en cuestiones muy sutiles. La respuesta directa que da Nietzsche es fue. Lo que os decía antes, fue. Así se llama el rechinar de dientes, daros cuenta de que esta es una expresión bíblica, rechinar de dientes, y la más solitaria aflicción de la voluntad. Impotente contra lo hecho, impotente contra lo hecho, perdón. Es la voluntad un malvado espectador de todo lo pasado. Cuando queremos que las cosas hubiesen sido distintas y no las podemos modificar, en ese momento la voluntad, el deseo, se vuelve en contra nuestra. Si lo traducimos en términos de eterno retorno y de afirmación y de negación, no podemos decir que sí a algo que ya ha sucedido. Lo cual significa también para Nietzsche, no podemos decirnos que sí a nosotros mismos en ese mismo momento. Estamos negando, estamos pretendiendo que las cosas hubieran sido de otra manera, estamos pretendiendo que nosotros hubiéramos sido de otra manera. La impotencia contra lo hecho, y la palabra impotencia, que es muy importante, si la ponemos en conexión con lo que os dije hace un momento, otra de las ideas importantes de Nietzsche, con la que caracteriza la voluntad, es decir, voluntad de poder. Lo que Nietzsche quiere decir con eso, intentad eliminar vuestras ideas más inmediatas con respecto a lo que signifique el poder o los matices más negativos que tengáis con respecto a la palabra poder e intentad aplicarlo a lo que significa aquí en este texto la palabra impotente, es decir, por qué es importante para Nietzsche que la voluntad sea de poder, porque una voluntad impotente es una voluntad frustrada, porque cuando ves hacia el pasado y te condenas a ti mismo, condenas tus acciones y no eres capaz de reestructurar tu propia manera de interpretar tus propios hechos del pasado o de modificarlos en tu presente o en tu futuro, entonces no tienes una voluntad de poder. ¿Qué quiere decir eso? No puedes utilizar tu propia capacidad, la capacidad que está inserta en tu deseo, la capacidad para hacer cosas, la capacidad para, vamos a decirlo así de una manera muy llana, superar obstáculos en la vida. Si no lo tienes, si no tienes ese poder con esa voluntad impotente, incapaz de incorporar el pasado, o incapaz incluso de incorporar el presente, o incapaz de figurarse un futuro con un horizonte positivo, si no eres capaz de hacer esto, Nietzsche creerá que lo que sucede ahí es que hay una voluntad impotente y no una voluntad de poder, es decir, un deseo encadenado a sí mismo, una voluntad que se revuelve contra ella. Y precisamente por eso nos dice cosas como esta. La voluntad no puede querer hacia atrás. El que no pueda quebrantar el tiempo ni la voracidad del tiempo, esa es la más solitaria aflicción de la voluntad. ¿Dónde está el principio de la desgracia, de la tristeza, además de las propias cosas que suceden en la vida? En no poder modificar el pasado. Vale.